A 33 kilómetros de distancia de Madrid, por la Nacional 1, la naturaleza ha dejado una huella que desde hace algunos años se ha convertido en destino indispensable para muchos visitantes que optan por disfrutar de un entorno con características sorprendentes en las distintas épocas del año. Tradicionalmente eran las personas de la localidad, San Agustín del Guadalix, quienes habían convertido ese entorno en su lugar de esparcimiento y disfrute, máxime cuando aún no proliferaban las piscinas municipales o las particulares. Con el paso de los años, los medios de comunicación y de manera especial las redes sociales se han encargado de extender su conocimiento más allá de los límites comarcales, y con ello llegó la masificación en determinados momentos. Pero quienes nos visitan y también la gran mayoría de las personas residentes tienen un profundo desconocimiento de cuestiones más allá de las puramente paisajísticas y de disfrute del entorno natural. He aquí un sencillo ejemplo de lo que acontece en el río Guadalix a su paso por San Agustín, donde se puede contemplar la belleza de sus parajes. La Asociación Cultural Atalayas ha llevado a cabo una serie documental sobre el río Guadalix y su entorno, con el fin de difundir los aspectos más destacables sobre geología, naturaleza, historia y arqueología. En esta ocasión nos hemos centrado en uno de sus tramos más impresionantes, que es el comprendido entre la Charca de los Patos y el Hervidero, en el término de San Agustín. Como ya he dicho, esta primera entrega consta de 4 vídeos, que correrán a cargo de José Antonio Gonzalo, Geología, Pedro Luis Higuero, Naturaleza, Jesús Carlos González, Historia, y yo mismo, que me encargaré de los restos arqueológicos. La intención de este trabajo es crear interés por nuestro entorno, así como respeto y conservación del mismo. Hombre, Sebastián, ¿Qué tal, Antonio? Pues mira, aquí haciendo una visita al río, que voy a preparar una excursión para profes. Pues esto está precioso, ya te digo. Está precioso y tiene cosas que la gente seguramente no conozca de la geología del río, ¿sabes? Estoy convencido de ello, vamos, que esto es precioso y seguramente, como tú dices, la gente esté poco informada de ello. Pues sí, mira, aquí mismo tenemos una terraza ahí arriba que es quizá lo último que ha hecho el río, ¿eh? O sea, que este río viene con materiales desde muy arriba, desde Guadalix de la Sierra y desde la propia sierra y va trayendo todos los materiales. Y esto es una terraza que yo creo que no hay otra con esta dimensión como la que tenemos aquí, ¿eh? Pues mira, aquí la parte de arriba es sobre todo lo que se llama terraza porque son materiales rodados que ha traído el río. Entonces hay un poco más arriba un sitio donde están cayendo una pequeña cárcava y se ve qué materiales son los que han venido, ¿no?
Entonces no solo hay cantos rodados de cuarcita que son muy duros, sino que hay otros que se van deshaciendo y que dentro de un poquito, si andamos un poquito más, los podemos ver, que yo tengo interés para enseñárselo a los profes por si quieren venir con los chavales aquí. Pues me parece muy interesante. Pero bueno, vamos a verlo porque realmente es la única terraza que tenemos en esta parte del río Guadalís. Lo otro son glacis y son otras formaciones, pero ya no es el río el que ha traído los materiales, sino que son depósitos que van cayendo de la montaña. Ya. Pues mira, te voy a enseñar una cárcava donde se ven los materiales. Vamos, venga. Antonio. Aquí lo que tenemos es un depósito de diferentes materiales que nos indica que el río Guadalís está trayendo roca rodando desde Miraflores. O sea, porque hay aquí algunos granitos que no se dan en toda esta zona, ni siquiera en Guadalís de la Sierra. Esta, por ejemplo, es de aquí del interior, de la zona de Pedrezuela, que es una pegmatita, que son una especie de grietas que se rellenan de unos materiales cuarcíticos normalmente con minerales, como ves aquí está oscuro. Pero luego tenemos cuarzos, tenemos granitos, tenemos neises glandulares y luego lo que vemos es que unas rocas están muy rodadas y otras no han rodado. ¿Qué diferencia hay entre las rocas tan rodadas y otras angulosas como esta? Pues que esta viene desde lejos, haciendo, digamos, dando vueltas por el río, y esta se ha desprendido relativamente cerca, a menos de 1 kilómetro, con lo cual no le ha dado tiempo a desgastarse y a que las aristas se redondeen, ¿no? Entonces tenemos un montón de piedras de diferentes sitios que ha traído el río Guadalís, que lo ha ido depositando y que lo ha ido acumulando relativamente hace poco, es decir, en los últimos, pues puedo decir a lo mejor, haciendo una aproximación, 80.000 años, y posiblemente menos. Hombre, la parte de arriba, la parte de abajo seguramente es más antigua. Y lo que pasa ahora mismo es que el agua que hay arriba va bajando y como son materiales que no están muy consolidados, se van desprendiendo por el propio agua de la lluvia que va arrastrando y les hace venir hacia el río, por caída por la propia gravedad. Y es un ejemplo fenomenal para explicar tipos de rocas, porque tenemos calizas, rocas magmáticas, tenemos rocas sedimentarias antiquísimas, ¿no? Tenemos cuarzos, tenemos prácticamente un muestrario de las rocas que se estudian en cualquier instituto o colegio, Así que aquí en San Agustín tenéis un sitio donde se puede venir a estudiar rocas sin moverse, O sea, todo nos lo ha traído el río, ¿sí? Tenemos una enciclopedia. Pues se puede hacer, sí, de lo que es roca, sí. Bueno, José Antonio, pues estamos llegando al Brincadero. Yo creo que ya te voy a dejar porque tengo que hacer cosillas en casa. Sí. Pues nada. Venga, gracias por el paseo. Nos vemos en otro momento, ¿vale? De acuerdo. Venga, voy hasta a ver luego. ¿Cómo está el río? Muy bien, Venga. hasta luego. Bueno, pues estamos en un lugar que se llama el Brincadero y que es un lugar mágico, porque tenemos la acción del río que está formando una especie de cuencos que se llaman marmitas, actuando erosivamente sobre las calizas marinas, y por otro lado tenemos los últimos depósitos del terciario, que vamos a ver ahora. Además, aquí podemos apreciar el tamaño que tienen las rocas que han sido traídas por el río y que las han aprovechado para hacer una especie de dique para bañarse los chavales, ¿no? Y además han estado utilizando este lugar para emplazar algún tipo de industria relacionada con la molienda y el uso del agua como fuente de energía, Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido viendo cada una de las cosas. Este es uno de los lugares que más uso han tenido a lo largo de la historia, como seguramente nos cuente Sebastián. Aquí tenemos pues, la evidencia de que ha habido una edificación y que formaba parte de las instalaciones de un molino de agua, Y el cauce es por donde iremos ahora, donde vamos a apreciar depósitos de materiales muy antiguos. Bueno, en esta docena de metros que atravesamos se pueden ver desde las arcillas rojas terciarias hasta unos depósitos muy antiguos.
Y luego, como evidencia de la fuerza tan tremenda que tenía el río Guadalís antes de hacer la presa, pues podemos ver estos dos bloques. Este seguramente pese unos 1000 kilos y ese pues pasará también de los 500 kilos. Y lo que quería señalar es esta pared de aquí, que está formada por piedras de diferentes tamaños, casi todas ellas son gneisses, que proceden del anticlinal de Pedrezuela. Aquí vemos que están junto con otro tipo de materiales que, como es muy antiguo el depósito, han acabado deshaciéndose, de modo que este granito prácticamente al tocarle se deshace y aparecen sus componentes de pues, cuarzo, feldespato y mica. Bueno, pues estamos aquí viendo el contacto que hay entre las rocas cretácicas marinas con los materiales continentales terciarios. Todo lo que vemos son rocas grisáceas que tienen mucha erosión, y esa erosión se ha producido antes de que este bloque de conglomerados se colocaran sobre las calizas. Pero además ha habido un contacto tan directo que algunos cantos están marcados sobre la propia caliza, lo cual quiere decir que se han formado en un momento muy antiguo. Vemos que lo que forman los conglomerados son cantos rodados y que tienen un cemento de color rosáceo. Entonces, los cantos rodados son muy variados. Tenemos desde cuarcitas, cuarzos, calizas, gneisses, es decir, los mismos materiales que vienen de la zona alta. Pero además hay que observar que tenemos que esta placa de conglomerados están puestos sobre las calizas están inclinadas y estos conglomerados acompañan esa inclinación de las calizas, lo cual nos está hablando de la antigüedad que tienen estos conglomerados. Es poco frecuente encontrar esta formación así. Parece que estamos en una terraza, pero los materiales sobre los que estamos es un glacis, que es muy anterior a la terraza. La terraza la hizo el río y esto se ha formado por la bajada de materiales desde lo alto de estas montañas que han ido formando unas laderas con muy poquita inclinación, aproximadamente un 10%. Lo que ha ocurrido después es que el río ha cortado el glacis dejando a uno y otro lado los mismos materiales. Aquí vemos unas arenas, arcillas y cantos rodados, sobre todo arcillas rojizas, iguales que las que vemos al otro lado del río. Estas arcillas son las que han permitido en tiempo que se pudieran fabricar ladrillos, porque la mayor parte de los materiales son arcosas que tienen una composición especialmente rica en arenas y en cantos. Desde aquí podemos ver cómo el glacis tiene una pendiente muy suave, pues algo menos incluso de un 10%. Vamos bajando siguiendo el glacis y nos encontramos con la terraza, que es más bien plana. Prácticamente es horizontal porque es un lugar donde el río, cuando pasaba a ese nivel, se desbordaba y depositaba los materiales de arrastre que al perder fuerza quedaban ahí depositados, formando un material sedimentario de terraza. Pues sí, la verdad que sí. Nada que fíjate, en un momentito hemos salido de casa y con un pequeño paseo ya estamos aquí en el río Guadalix, con una sombra maravillosa, con una calidad ambiental extraordinaria. Está mucho más fresco que en el resto del pueblo, que estamos pasando calor ahora en julio, y sin embargo aquí fíjate cómo hay una temperatura mucho más agradable.
porque una cosa que la gente no sabe es que el aire frío, como es más denso, tiende a fluir por el fondo del terreno igual que el agua. Entonces, si quieres estar fresco en verano, el mejor sitio es un río como este, siempre teniendo la precaución de irse de allí, digamos, antes de las 9 de la noche, que empieza a haber mosquitos. Pero ahora mismo aquí se está fenomenal. No, la verdad es que hace una temperatura deliciosa, vamos, ahora en el río. Y nada, ya ves que, bueno, que tenemos ahora mismo muy poquito caudal, que es lo que se considera caudal ecológico, porque está abierta la presa de Pedrezuela, pero liberando muy poquito, pero es suficiente para que este río, pues, mantenga una calidad, ya digo, como río y como ecosistema. Además, mantiene todo su dosel arbóreo, que es lo que se llama el bosque de galería, porque es como una galería y es un ambiente muchísimo más umbroso y fresco, que permite que sobrevivan mejor, digamos, especies más norteñas. Incluida, por ejemplo, el árbol principal de este bosque de galería es el aliso, que es un pariente del abedul, es una especie en principio de latitudes más norteñas, pero que debido a este microclima que hay en los ríos mediterráneos, pues tenemos una buena representación de aliso aquí en el río Guadalís, en el tramo de San Agustín, que además en Madrid es un árbol bastante escaso, que se conserva en muy poquitos sitios. Y además es un hábitat de interés comunitario prioritario, o sea, está protegido por la Directiva de Hábitats Europea. Pues me ilusiona que me digas estas cosas, porque la verdad hace falta bastante protección en el tema de la naturaleza, Pedro. Pues claro, hombre, si además ahora a pesar de que siempre cuando se habla de naturaleza se habla, yo creo que más bien de la naturaleza como problema, de las amenazas ambientales, de los incendios, de todas estas cosas, pero la naturaleza sobre todo es una promesa, es lo que nos aporta es felicidad, salud, alegría, y yo lo que invitaría es a la gente a que se acerque más a ella, sobre todo cuando la tiene aquí tan cerquita al lado del pueblo. Pues sí. Pues nada, Sebas, mira, te he traído aquí para que vieras este grupo de olmos que tienen mucho interés porque antiguamente en todos los ríos y muchas veces cerca de los pueblos había olmedas, que también se llamaban álamos, alamedas, y eran muy importantes porque la madera era muy dura y era la que se utilizaba para hacer los portones de las puertas carreteras, digamos, de las cocheras, y luego también las vigas y los durmientes y las hilas que sujetaban el tejado, ¿no? Y este árbol se ha extinguido prácticamente en toda Europa porque trajimos un hongo, al no tener cuidado con el comercio internacional de maderas, que lo trajimos de América y que prácticamente el hongo se llama Ceratocystis ulmi, pero bueno, el nombre es lo de menos. El caso es que ha acabado con los olmos de toda Europa, y España ha sido el único país de toda Europa que, con un equipo de investigación de la Universidad Complutense, que es el de Luis Gil, pues a base de estar 30 años pacientemente localizando las zonas de España donde quedaban olmos vivos y por lo tanto en principio podían ser resistentes a esta enfermedad, lo ha multiplicado vegetativamente y ahora pues el Ministerio lo ofrece de nuevo en pequeñas cantidades a los ayuntamientos que quieren recuperar su olma, como por ejemplo Rascafría o Duratón en Segovia, o sea, muchos pueblos, Guadarrama, tenían un olmo muy viejo que era la olma. Pues me parece muy interesante, Pedro, todo eso que me cuentas. Además yo esto tenía muy poca idea de ello, vamos, no sabía nada de ello y es algo que me has contado que me interesa mucho, ¿sabes? Bueno, Pedro, pues nada, que me ha parecido muy interesante, ya te digo, pero yo me tengo que subir al pueblo porque he quedado con un señor y es la hora casi ya de marcharme. Así que te digo que te dejo que sigas tu paseo y ya coincidiremos otro día. Muy bien, ya sabes que yo vengo aquí muchas tardes, así que nada, hasta otra entonces, pues ¿vale? Pedro, venga, hasta luego. Hasta luego. Mira, aquí os quería enseñar una esparraguera que está rebrotando, a pesar de que cuando se quemó todo esto, que hubo aquí un pequeño incendio, pues no hará ni 2 meses o así, porque fue más o menos en mayo cuando los chopos dispersan lo que la gente le llama el polen, que no es polen, es la pelusa, el vilano de la semilla de los chopos, pero eso arde con mucha facilidad y siempre en esta zona
prácticamente todos los años tenemos algún incendio en esa época producido, pues en principio por jóvenes o por adolescentes, ¿no? Pero bueno, es prueba de que en solamente 2 meses una planta que se quemó, en este caso la esparraguera, pues ha rebrotado con fuerza. Y os la quería mencionar porque este es precisamente el espárrago triguero. O sea, esto cuando brota en primavera, pues la gente lo busca con mucho interés porque saben muy ricos, son mucho más finitos que los espárragos cultivados que podemos comprar en una frutería, pero mucho más sabrosos, y suelen crecer en las riberas de los ríos. Y nada, estamos aquí en la Laguna de los Patos, que es una laguna artificial junto al río Guadalís en San Agustín, que bueno, a pesar de que los patos que tiene pues son domésticos, pero aún así este tipo de enclaves tienen mucho interés para la fauna silvestre, porque en periodos de sequía en los que escasean las lagunas naturales sirve de refugio para fauna salvaje. Por ejemplo, es uno de los sitios donde podemos ver con bastante facilidad al martín pescador. Y quería detenerme en esta planta de aquí abajo, que se llama aneja o enea o espadaña, porque precisamente tiene las hojas similares a espadas, que tiene mucho valor ecológico. Quizá de todas las plantas que hay aquí es la más interesante por varios motivos. Lo primero de todo, porque es una planta que es toda ella hueca, y aunque de manera natural se cría en las orillas de las lagunas, es una de las plantas que llamamos helófitos, y tiene capacidad para depurar el agua ya de manera natural. Además, ahora está desarrollando algunas empresas, como una empresa que fundó una persona de Guadalís que se llama Vicente Torres Junco. Esta empresa en particular se llama Hydrolution, pero vamos, hay otras similares. Están desarrollando el cultivo de esta planta en flotación, y eso tiene una utilidad para la sociedad y un potencial enorme, porque si la ponemos en la superficie de los embalses, lograríamos que el agua estuviese mucho más fría, y si está mucho más fría se evapora mucho menos y está mucho más oxigenada, con lo cual en el embalse mejoraría mucho la calidad de la pesca y de los peces, ¿no? Por ejemplo, podría llegar a tener truchas. Además, como digo, se evapora menos agua, con lo que se hace falta construir menos embalses y disponemos de más agua para el abastecimiento. Pero es que además esta planta, incluso muerta, está bombeando oxígeno al agua. O sea, es una verdadera máquina de depurar el agua. Y además, y para terminar, aunque hay otros muchos beneficios ambientales de esa idea de poner las plantas en flotación, os voy a mencionar uno más. Imaginaros una isla de este tipo de plantas en el centro de un embalse. Es un verdadero paraíso natural, en el que no hay incendios, no hay depredadores, no hay ninguna amenaza humana. Están totalmente protegidos los animales, las aves acuáticas, en esa isla artificial. Aquí tenemos un ejemplar muy grande de sauce llorón, que bueno, aunque es una especie de jardín, porque no es autóctona, porque es originaria de precisamente se llama Salix babilonica, porque es originaria es una de las especies que debió existir en los famosos jardines bíblicos de Babilonia. Es muy bonito por el porte péndulo, por sus ramas que tienden a caer, y bueno, tiene un valor ecológico también muy importante. Es bastante próximo a la especie autóctona de aquí, que sería el sauce blanco, y luego tiene el interés de que de su corteza se obtiene el ácido salicílico, que es el precursor de la aspirina, de donde se obtuvo la aspirina. Bueno, aquí nos hemos metido dentro del dosel arbóreo para que se comprenda mejor lo que es el microclima tan diferente al entorno que crea un bosque de galería. Es un lugar absolutamente umbroso, húmedo, con varios grados de temperatura menores que el exterior, y por lo tanto refugio de muchas especies norteñas que penetran por aquí. Por ejemplo, la hierba verruguera, que está por aquí cerquita. Vamos, hay muchas plantas así. Y sobre todo nos sirve, es muy interesante ver un aliso que ha sido derribado por el viento, para que la gente entienda que en los bosques de ribera en general, los árboles en general son de madera blanda, generalmente tienen las raíces poco profundas, y es muy fácil que, o bien por avenidas o bien por el viento, resulten derribados. Entonces enseguida se lee en los foros, en los foros en las redes sociales, pues hay gente que dice que es que el río está sucio, que la Confederación no lo limpia, que qué peligro de incendio. Aquí el peligro de incendio es bajísimo, porque todas las plantas tienen mucho agua. Es decir, si llega aquí un fuego, aquí, a pesar de que lo veamos muy espeso, en vez de fomentarse aquí el fuego, lo que hace el fuego es pararse.
sirve de cortafuego natural, porque para que el fuego consiga quemar uno de estos árboles tiene que evaporar primero su agua, y como tienen mucho agua, eso le cuesta mucha energía, eso frena el fuego. Entonces lo normal en un ecosistema de ribera es que haya árboles caídos, es su estado natural, simplemente tenemos que cambiar nuestra manera de percibirlo. Y luego nos sirve también para apreciar pues que el aliso tiene raíces muy poco profundas, vive justamente junto al curso de agua. De hecho, las raíces son preciosas porque prácticamente abrazan la tierra y la orilla, con lo cual la protegen también mucho de la erosión. Y luego me gustaría mencionar que es pues que todas las plantas se pelean por el nitrógeno, por el nitrato. Hay muy poquito nitrato en el suelo y cuando hay algo enseguida hay una planta que se lo come. Y el aliso es una de las poquísimas plantas, junto con las leguminosas, que es capaz de coger el nitrógeno de la atmósfera, donde hay un 78%, hay muchísimo nitrógeno, y transformarlo en nitrato para alimentarse. El puente de San Agustín sobre el río Guadalís supuso un punto de inflexión en el camino de Madrid hacia Somosierra, Burgos y Francia. San Agustín no dispuso de puente hasta 1621, en que, tras reiteradas peticiones del concejo, se consiguió licencia para su construcción, pero las impetuosas aguas del río Guadalís, más que un río, una torrentera de montaña, se llevó el nuevo puente tan solo 5 años después de su construcción, en 1626, dejando de nuevo a San Agustín sin paso hacia el norte. Hasta la primera mitad del siglo XVIII no se levantaría el nuevo y definitivo puente. San Agustín quedaba a poco más de 1 kilómetro del camino medieval que desde Toledo alcanzaba Somosierra, la denominada Carrera Toledana. El acceso desde esta carrera a la población se realizaba a través de un vado denominado de Santa María en el siglo XV, cerca de donde hoy desagua en el río Guadalís el arroyo de Fuentelucas. Pero San Agustín disponía de un camino más directo que desde Alcobendas y cruzando por el actual monte de Viñuelas alcanzaba directamente la población sin necesidad de cruzar este vado de Santa María. Este nuevo camino finalmente se impondría como trazado de la carretera de Francia, convirtiendo a San Agustín, ya en la centuria de 1700, en una de sus principales etapas. Pero su continuidad hacia el norte lo obligaba de nuevo a cruzar el río Guadalís por un vado carreteril del que tenemos constancia ya desde 1480 y sobre el que con el paso de los años se levantó el puente definitivo. Por fin, en el siglo XVIII, como ya dijimos, se levantó el nuevo puente sobre el río Guadalís, formando parte del trazado que en 1780 se proyectó como Camino Real de los puertos de la Cabrera y Somosierra, primer tramo de la futura carretera de Francia que partía desde Madrid. Pocos años después, en 1788, el puente ya se hallaba precisado de ciertos reparos. Un tajamar estaba desfalcado y amenazando ruina, y en los antepechos faltaban unas piedras. Definitivamente, en 1861, por evitar la penosa subida a la atalaya del Molar, se realizó una variante que hacía pasar la dicha carretera de Francia por esta población. De nuevo hubo de reformarse el puente ampliando su tablero por ser muy corto de pretiles y encauzar el lecho del río, obra que hoy podemos observar bajo sus sólidos arcos. Me encuentro situado en el inicio de la subida hacia la atalaya del Molar, en el punto donde tras cruzar el río Guadalís,
el camino que desde Alcobendas alcanzaba San Agustín, se unía con la carrera toledana. Desde aquí podemos observar claramente ambos trazados. Un documento fechado en 1480 nos menciona este lugar como un punto que dijeron que se decía la calzada, donde se junta un camino carretil que venía desde San Agustín tras cruzar el río Guadalís con la mencionada carrera toledana. Esta carrera toledana, origen de la actual carretera nacional 1, fue originariamente un camino militar califal del siglo X para el control de la frontera andalusí que desde Toledo alcanzaba las actuales atalayas del norte de Madrid en la frontera de la Marca Media. En 1208 se nos documenta por primera vez, bajo el nombre de Stratam Publicam Toletana, o sea, Camino Principal de Toledo. Su trazado, que discurría por el actual camino de los Sardales, también sirvió para delimitar los términos de San Agustín y Pedrezuela, entonces en tierra de Segovia, de los de Algete, el Molar y el Vellón, pertenecientes a Talamanca. Con la construcción de la variante de la Nacional 1 quedó interrumpido este camino para continuar al otro lado en el lugar en el que ahora me encuentro. De la misma manera, tiene su continuidad en el Vellón con el nombre de La Raya y con el nombre de Cañada de Valdegonzalo en Pedrezuela. Uno de los puntos más conflictivos en la carrera toledana era su cruce con el río Guadalís, que se realizaba a través de un complicado vado a la altura del caserío de Las Pueblas, que se encontraba situado detrás de esos árboles sobre el río Guadalís. Nunca llegó a disponer de puente en su trazado y en los periodos de grandes avenidas utilizaba el puente de Pedrezuela, situado en un camino transversal, también militar y de frontera, próximo a la dicha carrera toledana. Con anterioridad a la existencia del puente de San Agustín, del que ya hemos hablado, el puente de Pedrezuela se compartía entre estos dos pueblos y, según un documento de 1544, estaba camino de San Agustín e de Colmenar Viejo y se sustentaba y reparaba entre San Agustín y la villa de Pedrezuela. El camino carreteril, que desde Alcobendas alcanzaba San Agustín y cruzaba el río para unirse a la carrera toledana en este lugar en el que ahora me encuentro, llegaba por el flanco sur a la villa de San Agustín por la confluencia de los tres caminos existentes. Como pueblo agricultor que fue, San Agustín en el pasado dispuso también de un molino harinero para poder hacer harina del grano que cultivaba en su tierra. Entonces, aquí, en la zona en la que estamos, en la zona del Brincadero, es donde tenía su molino. Hoy quedan pocos rastros del mismo y solo el ojo avizor del que busca su pasado consigue observar restos de antiguas paredes y del antiguo caz que un día movió sus piedras molineras. Disponemos de documentación fidedigna de esta industria desde mediados del siglo XVI, en que se nos menciona un molino que el concejo de la dicha villa tiene, que está en la ribera del dicho río Guadalís, como un cuarto de legua de la dicha villa hacia la parte del norte. Este dato, recogido de las relaciones de Felipe II de 1579, se complementa con otros de años anteriores. En 1570 se nos refiere que el dicho molino está en la dehesa de Rinconada y es de 2 ruedas, mientras que en 1544 nos informan de que las torrenciales aguas del río se habían llevado la presa del dicho molino y el canalón. Como ya hemos visto, hasta el siglo XVIII, San Agustín no dispuso de puente para evitar las agitadas aguas del río Guadalís, cruzándolo, según nos refiere este mismo documento de 1544, por 2 vigas que tienen puestas en el dicho río por la presa por donde puede pasar la gente sin mojarse, aunque ese mismo año las avenidas invernales se llevaron de nuevo la presa dejando sin paso a sus vecinos. Esta fue la rutina anual del río y casi todos los años sus aguas se llevaban dicha presa que periódicamente había que reparar. La encuesta del cardenal Lorenzana en 1786 no menciona ningún molino en San Agustín, mientras que Madoz en 1848 tan solo nos informa diciendo escuetamente que hay un molino harinero, aunque ya no podemos asegurar que pudiera ser el mismo que aquel antiguo molino del siglo XVI. Nos encontramos sobre una amplia terraza fluvial que ocupa todo un meandro del río Guadalís, la antigua dehesa de la Rinconada.
Es un terreno llano, a poco más de 10 o 12 metros de altura sobre el cauce del río, que lo protege de eventuales avenidas. Protegido de los fríos aires del norte por las laderas calizas del macizo metamórfico de San Pedro, está bien orientado hacia el sur y rodeado de abundante monte, rico en especies cinegéticas. Este idílico paraje y la presencia de mínimos restos de pequeñas industrias líticas de siles y fibrolita, como las mostradas, en las que también hemos podido detectar pequeñas escorias de cobre o bronce como esta, propias del Calcolítico, nos sugieren la hipotética presencia de algún poblado prehistórico del Neolítico Calcolítico Bronce, del V al tercer milenio antes de Cristo, que aún no hemos conseguido localizar. En Moncalvillo, monte que protege el meandro por el norte, han aparecido puntas de flecha tipo palmela y un hacha de bronce, y en el término de Pedrezuela han sido frecuentes las apariciones de lo que allí se denomina piedras de rayo, industria lítica pulida en fibrolita, hachas, azuelas, etc., que también encajarían en este contexto. El paraje realmente resulta de libro para un asentamiento de este periodo, y aunque hasta la fecha la falta de estudios y prospecciones arqueológicas en la zona no nos hayan permitido localizarlo, creemos firmemente en su existencia. Como cualquier otro día, disfruto de las bondades de este entorno idílico del río Guadalix. Camino a contracorriente por la margen derecha, según el sentido de mi marcha. Una vez atravesado el puente de la antigua carretera de Francia, situado a 1 kilómetro del núcleo poblacional de San Agustín, nos encontramos estos restos arqueológicos. Son los más importantes que veremos en este tramo del río. Se trata de un muro de contención ejecutado con piedras y argamasa, que es una composición de cal, arena y agua. Cabe la posibilidad de que su ejecución sea del siglo XIX. Su utilidad tal vez fuera la de facilitar la ampliación del puente. De esta manera se podría trabajar en seco, impidiendo así el derribo de los trabajos avanzados. Tenemos testimonios de personas que tuvieron ocasión de poder contemplar cómo las avenidas del río llegaron a superar la altura del puente. Esto ocurrió con anterioridad a la construcción de la presa de Pedrezuela, y el muro ya se encontraba muy deteriorado. Naturalmente, su función de retención de las aguas ya era muy limitada. Sus dimensiones son de unos 20 metros de largo y entre 1,5 y 2 metros de alto. Se percibe una leve inclinación sobre su eje vertical. A finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, el muro fue utilizado como tendedero de lana que se lavaba en las aguas del río con el fin de acelerar su secado. Aquí nos encontramos con otros restos arqueológicos de los que podemos ver en la ribera del río. Se trata de un molino harinero y se le conoce con el nombre del Molino Viejo. Estas son imágenes retrospectivas. Demuestra que se trata de los restos de un molino la existencia del cárcavo construido en la parte inferior de la pared sur. Esta era la salida natural de las aguas al Socaz y de este al río. Otro elemento importante es la existencia de un fragmento de piedra de granito de aristas redondeadas, desprendido de una de las ruedas de la molienda, muy posiblemente de la piedra volandera o superior. Desconocemos por el momento cuál sería el trazado del caz mediante el que llegaban las aguas al interior del molino. Nos encontramos a la altura del Brincadero, en la planicie de la Rinconada. A mi espalda, Valdeoliva y el cauce del río.
Aquí localizamos unos grandes socavones excavados en el terraplén que separa esta planicie del río. En total son 4 y sus dimensiones resultan considerables. Tradicionalmente, estos socavones han sido conocidos con el nombre de tejeras. Esto nos hace sospechar que pudieron haber sido hornos para cocer las tejas, así como los ladrillos que se utilizaron en la construcción de algunas edificaciones del canal de Isabel II. El proceso industrial se llevaba a cabo mezclando con agua el barro arcilloso extraído del lugar. Posteriormente, se colocaba en moldes de madera de forma rectangular en el caso del ladrillo. La teja se moldeaba con un rodillo de madera hasta alcanzar su forma característica. Por último, el material fabricado se cocía en estos hornos para darle consistencia y dureza. Esta es la casilla propiedad del canal de Isabel II, situada en el sifón del Guadalix. Fue construida en el año 1857 y con toda probabilidad este fue el destino de una buena parte de las tejas fabricadas en las tejeras a las que nos acabamos de referir. Por otro lado, en este puente de dicho sifón podemos apreciar sus bóvedas de cañón donde debieron de utilizarse los ladrillos allí fabricados y que aquí podemos observar. El molino de Moruga podríamos datarlo en el siglo XVIII. De él no existen restos visibles, dado que en su ubicación se levantó una industria papelera a mediados del siglo XX. Afortunadamente contamos con una imagen de las instalaciones. Se trata de una pintura que recrea de manera fidedigna aquel edificio y que gentilmente nos ha facilitado el hijo de uno de los 2 hermanos molineros. Hola Paco, buenas tardes. ¿Me podrías decir dónde se encontraba el molino? Sí. El molino estaba justo ahí, en esa nave gris, ahí estaba el molino. El edificio del molino era todo un edificio donde había varias viviendas, algunas ya estaban por dentro en ruinas, y en otra de ellas, pues ahí nacimos mi hermana y yo, y ahí era la casa del molinero, que era mi padre. El molino aprovechaba la fuerza hidráulica de un salto de agua que viene desde más allá del brincadero, desde la presa, y aquí en el salto de agua mueve una hélice que se llamaba el roderno, y con eso se molía cereal, trigo para hacer pan, algarrobas, cebada, todo esto para el ganado. Después de la guerra civil se prohibió moler trigo y entonces solo quedó para el ganado. También hubo una época que yo no lo he llegado a vivir, pero he visto las instalaciones, que mi abuelo y sus hermanos compraron un alternador eléctrico y con la misma energía del agua producían luz eléctrica para alumbrar las calles del pueblo y las viviendas del pueblo. No había ni contador ni nada. Mi padre era el que iba a cobrar todos los meses, contaba, decía, ¿cuántas bombillas tienes? Pues todo, pues tanto, y tal. Y luego ya hacia el año 40 o por ahí, pues ya como el servicio era muy deficiente, pues en verano faltaba agua y no se podía generar electricidad, no había suficiente, pues entonces el ayuntamiento se lo quitó la concesión a los molineros y ya se lo dio a Hidroeléctrica Española. Hoy día solo podemos advertir los restos del antiguo caz, en cuyo recorrido se instalaron 3 compuertas en las que se retenía la suciedad que arrastraba el agua. En su trazado nos encontramos otra compuerta de mayores dimensiones, que era la que regulaba el caudal del agua del río. Esta se alojaba en una bonita bóveda de ladrillo de tejar al estilo mudéjar. La presa de la que se abastecía se encontraba ubicada en el brincadero. A unos 100 metros antes de llegar al charco del brincadero, nos encontramos estos restos, que con toda probabilidad correspondan a un batán. Y justo al borde de la charca del brincadero
localizamos estos otros vestigios, que corresponden a otro molino movido por el agua del río. Si observamos con atención, se adivinan sus 4 fachadas, así como la entrada y salida del agua. Tampoco es complicado encontrar por los alrededores restos de tejas de la cubierta del edificio. El croquis nos ilustra respecto a su estructura exterior. Su autor es el arquitecto Fernando Castillo Nieva. A poca distancia puede observarse el trayecto de Sucaz, que nos llevará a la charca del Aliso, donde se encuentra la presa que lo abastecía a través de una canaleta de madera. Con gran ilusión, pero escasos de medios, afrontamos el reto de llevar a cabo esta serie documental referida al río Guadalix y a su entorno. Nuestras carencias técnicas han sido evidentes. Han aparecido desenfoques, planos inadecuados, movimientos de cámara anacrónicos, diálogos y vocalizaciones manifiestamente mejorables. A ver, es que ahí no hemos rematado bien, pero bueno. A pesar de todo ello, el resultado creemos que ha sido modesto y digno. Máxime si se tiene en cuenta que ninguno de los participantes son profesionales del medio. Más allá de cuestiones estéticas, consideramos haber cubierto el objetivo que nos habíamos fijado cuando comenzamos. Difundimos aspectos que para una gran mayoría de quienes nos visitan resultan absolutamente desconocidos. Queríamos hacer llegar que este entorno natural lleno de vida es algo más que un lugar de recreo en el que se puede disfrutar de una buena merienda en compañía de familiares o de amigos. Hemos extendido el conocimiento explicando desde el punto de vista geológico cómo hace millones de años pudo formarse este espacio natural. Hemos hablado de aspectos históricos absolutamente desconocidos que nos deben acercar al lugar para disfrutar de él, pero también con la máxima admiración y respeto. Su biología, y en concreto una pequeña parte de su flora, ha aparecido mostrándonos su belleza, cualidades y también en algunos casos su utilidad práctica. También hemos dejado constancia de una buena parte del paso del hombre por estas localizaciones. Los restos arqueológicos son una buena evidencia de ello, que refleja cómo era en el pasado el modo de vida de quienes por aquí habitaban. Empezábamos diciendo que la naturaleza había dejado una huella que convirtió en indispensable este espacio natural para muchos visitantes. También dijimos que hace algunos años se masificó por la extensión que las redes sociales habían provocado. Afortunadamente, las cosas parecen haber vuelto a su estado natural y esa masificación se ha visto mermada sustancial y afortunadamente. Pero también, y como no puede ser de otra manera, nos dejó su huella. Y la dejó de la manera más nociva posible, que es el deterioro prácticamente irreversible del entorno paisajístico, así como de alguna de las piezas históricas que con el paso del tiempo sellaron la identidad del río Guadalix a su paso por San Agustín. Solamente se explica este hecho vandálico desde la perspectiva de la incultura. Ahora solamente resta desear que este trabajo haya sido de utilidad. Lo dejamos con el silencio por nuestra parte y deseamos que con la reflexión por parte de todos. Muchas gracias.
chavales, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Antonio. ¡Qué alegría! Mira, justamente nos estaba explicando Carlos vamos a hacer para el recorrido